Diría que es una novela con tres tramas. En la primera trama, que es con la que arranca la novela, aparece un hombre muerto, hay una investigación policial para averiguar las causas de su muerte y posibles responsables. En la segunda trama se nos cuentan los días inmediatamente anteriores a su muerte y en la tercera trama se nos cuenta su pasado, su juventud. Es decir, todo gira en torno a ese hombre muerto. En algunas ocasiones el lector sabe más que el policía, en otras ocasiones el policía sabe más que el lector, ¿no? Vamos jugando con ese desarrollo. Por dos razones. Primero, porque son dos épocas que yo he vivido. Los años 90 son la época de mi juventud y el 2012, que es la segunda parte de la trama, es la época actual. Son dos épocas que he vivido en primera persona y que conozco bien, pero además son dos épocas muy significativas para mí dentro de este país. Estamos hablando de los años dorados, del dinero que corría por las calles, para quien lo viera, y del pelotazo. Y estamos hablando del momento más hondo de la depresión, el momento más hondo de la crisis, que es precisamente ese 2012 de la novela, ¿no? Antes de que nadie hable de resurgir ni de brotes verdes. Me parecía que era importante ubicarlo en esas dos épocas para que se vieran las raíces del mal. Para mí Silvia y Javier Landa son los dos protagonistas de la novela, absolutos, más todavía que el hombre muerto que da ritmo a la trama. Silvia es un personaje, y esto tiene mucho que ver con mi forma de escribir, que no nació siendo la protagonista, pero es el dueño de la novela completamente. Es un personaje, una mujer muy fuerte, una mujer con una vida interior brutal, es pintora, es artista y se expresa a través de sus cuadros. En la novela se habla mucho de la obra de Silvia Corsano. Y Javier Landa es un policía atípico, porque es un policía que en una época anterior de su vida tenía intereses artísticos precisamente. Es un pequeño coleccionista y su interés por el arte establece un vínculo entre esos dos personajes, digamos que ni siquiera previsto. El policía entra en el lugar del crimen y lo que le llama la atención en el lugar del crimen es un cuadro. Y no cuento más. Arturo y Mario son dos jóvenes de aquella época, dos jóvenes de finales de los 80, principios de los 90, llenos de todas las expectativas que la juventud de este país teníamos en aquel momento, porque no solamente nos íbamos a comer el mundo como todas las generaciones de la historia, sino que es que nos lo estábamos comiendo. Es que realmente quien haya vivido los años de la movida y los años inmediatamente siguientes se acordará de una época en la que lo fascinante no era que había sueños, sino que se hacían realidad, que realmente era un país en el que se podían cambiar las cosas y se las veías cambiar a cada día. Es una época brillantísima de este país. Esos dos jóvenes llevan una trayectoria que ha llevado mucha gente en España durante esos años, mucho más de lo que la gente cree, en la que hay decepciones, hay desilusiones, pero sobre todo hay degradación personal, hay degradación moral, que es para mí el gran argumento de la novela. ¿Se habla de corrupción? Sí, pero la corrupción de la que se habla no es la del dinero, es la corrupción moral. En realidad no se trata tanto de optar por la novela policíaca como de que a mí la trama policial me resulta un elemento narrativo muy útil. Yo quiero contar una historia. En un momento determinado una trama policial me sirve para tener un hilo de indagación, un hilo que alguien va siguiendo y el lector lo sigue con él. A mí me parece un artilugio narrativo muy bueno, con independencia, y por eso también hay gente que está diciendo que esto es una novela negra, con independencia de que esta es una novela muy oscura, desde el punto de vista de los sentimientos y de las conclusiones, ¿no? Con lo cual, por eso también se ha dicho que es una novela negra, pero yo creo que realmente lo que es una novela sin apellidos, en la que hay una trama policial que me sirve de vehículo. Ha sido un cambio cero, porque aunque no me cree nadie, cuando yo voy a empezar a escribir una novela no sé lo que va a salir. Para mí la novela, el placer de la novela es seguir la novela. Yo no sé dónde van los personajes, no sé cómo va a terminar, no sé lo que va a ocurrir. Ese es el gran placer de escribirlo, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a escribir una novela, realmente no tengo definido a qué público va a ir dirigida. Empiezo a escribir y a partir de un momento pienso, esto tiene mejor orientación, mejor encaje en una novela juvenil, porque tal vez descubro que las cosas que estoy contando son muy conocidas para los adultos, pero no tanto para los jóvenes, o no.
Entonces, en ese sentido es como yo lo organizo. No tengo una idea preconcebida cuando me siento a escribir. Entonces no he notado ningún cambio. Yo escribía novela juvenil porque era lo que me salía y a partir de un momento determinado me salía otra cosa. No tengo ni idea de cómo va a acabarla. No sé cómo va a terminar, no sé cuál es el final. Y para mí es lo más importante de todo. O sea, si yo no estuviera leyendo la novela a la vez que la escribo, me aburriría muchísimo. Sé que hay gente que lo hace de otra manera, sé que hay gente que tiene un plan preconcebido, capítulo a capítulo. Yo ni siquiera sé cómo termina. Solamente sé una imagen inicial, una escena por la que empiezo. En este caso, la que abre la novela, la escena de un hombre muerto en una casa inmaculada. Inmediatamente se sabe que está muerto pero no ha sido asesinado. Lo cuento ya porque lo cuento en la página 1. Sé eso y sé de qué quiero hablar temáticamente, pero no sé cómo va a terminar. Son dos novelas completamente distintas. La novela anterior utilizaba la historia como pretexto para hablar del presente y en ese sentido tienen un vínculo común porque yo siempre quiero hablar del presente, pero en aquel momento, sobre todo en aquella novela, lo importante eran los contenidos, es decir, yo daba una gran preponderancia a las dificultades estructurales y a lo que quería contar de historia, ¿no? Esta novela, que tiene indudablemente una historia también, es sobre todo una novela de personajes y es una novela en la que he tenido una necesidad de utilizar un lenguaje más literario que el anterior. Muchísimas más imágenes, un lenguaje muy diferente, ¿no? El que haya leído Los jugadores y lea esta novela pensará que son distintas. No voy a decir que están escritas por distintas personas, pero son muy diferentes.